Hoy te voy a explicar las 5 etapas del despertar espiritual. Y desde ahora te lo advierto que la mayoría se queda en la primera o en la segunda etapa durante toda su vida sin darse cuenta. Te voy a llevar etapa por etapa, una por una. Pero ojo con la número 3 porque es a la que casi todo el mundo se regresa. Es la más difícil, la que más da miedo y la que en realidad separa a alguien que despierta de alguien que solamente colecciona frases bonitas de internet. También te voy a dar un test exacto para que sepas en qué etapa del despertar te encuentras tú. Porque te apuesto que no tienes ni idea. Y ojo que puedes despertar y aún así no saber para dónde darle. Así que al final del episodio te voy a contar cómo encontrarte después de despertar. Si te gustan todos los temas de energía y espiritualidad, suscríbete a nuestro canal. Yo soy Yeshua, esto es Activando mi Magia y hoy vas a entender en qué etapa del despertar te encuentras. La primera etapa es la del sonámbulo, o sea, el que está dormido y no tiene ni idea. Es bien importante que entiendas que todas las personas, no importa su nivel de conciencia, si es la Madre Teresa de Calcuta o Gandhi, en algún momento de su vida pasaron por esta etapa. El despertar tiene que ver con empezar a ser consciente que existe algo más que tu propia persona. Y en ese descubrimiento te empiezas también a cuestionar. Yo vengo de una familia de brujos donde siempre estuvimos hablando de temas energéticos y espirituales, pero eso no significa que todo el tiempo estuve despierto. Había muchas cosas que pasaban con la energía, por ejemplo, cuando mi hermano empezó a decir que empezó a ver seres astrales y simplemente yo tomaba eso como la realidad sin cuestionar absolutamente nada. O incluso a lo mejor cuando estuve creciendo en la adolescencia que me empecé a dar cuenta que era gay y en lugar de cuestionarme y saber qué es lo que estaba sintiendo, dejaba pasar y creía que eso era solamente una etapa que iba a pasar. Esos dos escenarios en mi vida, yo estuve en esta etapa, en una etapa de sonámbulo completamente dormido. Cuando alguien se encuentra en esta etapa, no significa que es alguien tonto, ni tampoco alguien fracasado. De hecho, puede ser muy exitoso, muy brillante y estar completamente dormido. Porque también estar dormido significa que eres alguien que solamente está reaccionando todo el tiempo. Te pasa algo y a lo mejor te le vas encima a la persona que tienes enfrente, te le vas a la yugular y lo quieres asesinar. Y lo más grave no es ese comportamiento, sino más bien nunca cuestionarte por qué reaccionaste así. Prácticamente la etapa del sonámbulo es cuando siempre estás culpando a la persona de enfrente. Es que me dijo, es que me hizo, pero nunca en realidad tomas responsabilidad y entiendes que en realidad lo que te está desacomodando viene desde adentro. La trampa con el sonámbulo es que ni sabe que está dormido o más bien piensa que ya despertó. Y para aterrizarlo un poquito más, estar dormido significa que prácticamente vives solamente desde la cabeza. No tomas en cuenta ni tus emociones ni lo que está pasando con tu cuerpo que ya te está comunicando. Por eso cuando estás en esta etapa de sonámbulo, todo el tiempo estás repitiendo patrones. A lo mejor vuelves a conectar con el patán que es del mismo calibre o peor que tu ex. Vuelves a tener un jefe que te vuelve a tratar como tu jefe anterior que te ninguneaba. O a lo mejor todo el tiempo estás huyendo, no importa si son tus amigos, tu familia, pero la herida es la misma, que es el huidizo. Para salir de esta etapa y pasar a la segunda, tiene que ocurrir algo que te sacuda por completo y eso pasó en mi vida y eso te lo cuento en la siguiente etapa. Esta segunda etapa es el despertar. Es cuando abres los ojos, pero casi siempre ocurre después de algún evento trágico. Puede ser que empieces a tocar fondo emocionalmente y que de plano ya no te guste estar sintiendo lo que estás viviendo. Y para cada quien es diferente. Hay personas que despiertan a lo mejor con un accidente. Tengo una maestra que tuvo un accidente en una carretera en México y justamente con ese accidente tuvo muerte clínica. Y después de la muerte clínica se dio cuenta que existía algo más, que la parte física no era lo único. Hay otras personas que despiertan con medicinas ancestrales, estos viajes como de ayahuasca, de hongos, que ojo, aquí nadie te los está recomendando, pero es cierto que a veces con estas medicinas también te das cuenta que existe algo más de lo que tus ojos alcanzan a ver. Tengo otra muy amiga que también está en todos estos temas espirituales, que ella cuenta su despertar como una vez que estaba observando el arte y viendo una obra de arte, sintió que algo se conectó, algo se encendió y a partir de entonces ya no se detuvo. Para mí, en cambio, fue después de salir de una relación súper tóxica con mi exnovio. Era de estas relaciones que si en verdad hubieras podido tocar, te hubieras tenido que poner guantes de lo tóxica que eran. Una relación con mucha violencia, con muchísimos celos. Y cuando decidí terminar esta relación, después de 4 años que fueron terriblemente malos, evidentemente empecé a juntar mis piezas y en esa juntada de piezas llegué al consultorio de una bruja psicóloga. Esta bruja psicóloga me empezó a enseñar a conectar con mi energía y a diferencia de toda mi familia, que ellos siempre tuvieron sus dones de brujos activos, yo no fui así. Entonces ella me enseñó el paso a paso cómo conectar con mi energía y en su consultorio, en una meditación, empecé a observar a mi abuelo y a sentirlo y me empezó a dar mensajes.
Pero cabe recalcar que mi abuelo fue una persona que murió 30 años antes de que yo naciera. Entonces empieza a comunicarme mensajes y estos mensajes eran prácticamente para que mi papá y para que mi abuela pudieran recibir respuestas de cosas que habían preguntado y que nunca les pudo contestar mi abuelo en vida. Eran cosas que yo no podía saber. Evidentemente, después de esa meditación y este contacto con mi abuelo, mi vida no fue la misma. Ahí empezó verdaderamente mi cuestionamiento acerca de la vida física, acerca de la energía y acerca de todo eso que existe, pero que yo hasta en ese momento no entendía por completo. Ahora que ya sabes mi despertar, quiero entender cómo fue el tuyo, así que ponme en los comentarios cómo fue para ti este despertar, qué te ocurrió, qué pasó contigo. Lo más importante que entiendas es que el despertar nunca llega cuando estás bien, llega casi siempre con un golpe. Y luego las personas se confunden y piensan que el despertar es esta maravilla, es esta película romántica donde todo se siente expandido e increíble, y es todo lo contrario. El despertar es una ruptura o una pérdida que te hace moverte y con ese movimiento empezar a cuestionarte. El dolor es maestro y no es maestro porque sea algo bonito, sino como en todas las películas cuando el superhéroe tiene que sacar toda su fuerza y tiene que combatir el mal, requiere que haya un malo en la película. Si no hubiera un malo en la película, el superhéroe nunca podría descubrir en realidad de todo lo que era capaz. Sin un personaje villano en la película, él no se podría reconocer. Y eso mismo ocurre en tu vida. Sin dolor, entonces no podrías saber del todo quién eres tú y de qué estás hecho y qué es lo que eres capaz de hacer. El dolor es maestro porque te ayuda a salir del piloto automático y pasas de la queja de me está pasando esto, me está haciendo esto la otra persona, a entender cómo te puedes proyectar en esa situación y qué puedes aprender de ti. Eso no siempre es algo sencillo y por eso te digo que el despertar no viene con esta iluminación y a traerte todas las respuestas que requieres en tu vida. Lo que pasa mucho con el despertar es que luego te da hambre por saber más, por entender, y a lo mejor también es una etapa en la que empiezas a consumir cursos, libros, podcasts, simplemente para acomodar todas tus piezas. Y hay dos tipos de despertares que para mí son muy importantes y a veces sí puede llegar a ser el mismo. Hay un despertar energético como el mío, que fue entender que existía mi abuelo todavía ahí, que me estaba mandando mensajes. Entonces hay algo energéticamente que te muestra que existe algo más que lo físico, pero también hay un despertar emocional en el que quieres empezar a acomodar tus partes para sentirte mejor. Normalmente, si tienes un despertar energético, tienes un despertar emocional, pero si tienes un despertar emocional, no necesariamente vas a tener un despertar energético. Es decir, si te quieres sentir mejor emocionalmente, puede ser que tú vayas al psicólogo a trabajar tus emociones, pero que nunca te enteres que existe el mundo energético. Y está bien, se vale, porque lo importante no es que todos creamos o hagamos o sintamos lo mismo, sino más bien que cada una de las personas podamos trabajar en nuestras emociones. Si crees o no crees en la energía, eso es otro tema. Yo sé que si tú estás aquí, eres una persona que te gustan estos temas energéticos, pero luego también siento que las personas energéticas nos ponemos esta medalla de yo sí sé cómo funciona el mundo y tú, persona que no lo crees, no tienes ni idea. Entonces, bájale un poquito y que entiendas que lo importante es el trabajo emocional. Toda la parte energética, claro que te va a dar muchísimas cualidades y atributos, pero si hay alguien que no lo cree, también es su camino y se vale. Y antes de pasar a la tercera etapa, que fue la que te prometí, que es donde todas las personas se atoran, acuérdate que te voy a dar un test para que descubras en qué etapa del despertar te encuentras después de que terminemos las 5 etapas. Y ahora sí, la tercera etapa. La tercera etapa es el trabajador de la sombra. Y esta es la etapa a la que te digo que muchas de las personas, aunque ya hayamos despertado, luego nos cuesta trabajo pasar, o que si pasamos, regresamos a ella. Porque algo que tienes que entender con estas diferentes etapas es que no son botones que se prenden y se apagan, y que una vez que las prendiste, entonces ya se quedan encendidos para siempre. Esto no es una línea que recorres para el frente y que dejas las otras etapas atrás, sino más bien es como una espiral. Algo donde a lo mejor sigues avanzando, te vas para arriba, pero vuelves a pasar por alguna etapa, aunque ya lo hubieras vivido. Entonces, esta tercera etapa, que tiene que ver con trabajar tu sombra, es una etapa a la que todo el tiempo estamos regresando. Despertar no significa dejar de batallar. Por ejemplo, para mí, uno de los temas más importantes que estoy trabajando, que he trabajado y que estoy seguro que es parte de mi propósito, es el tema del control. Desde pequeño sentí mucho la herida del rechazo y buscando mucha aceptación, entonces me fui al opuesto contrario, que es siempre querer tener el control de la situación, de cómo me están viendo las personas, de cómo me están percibiendo. Luego me pasa mucho y tenemos muchos jaloneos entre Gis y yo, el otro brujo sin caldero, que yo siento que tengo que hacer demasiado trabajo,
Siento que lo estoy fregando muchísimo para que también haga, para que entregue, para que haga más de lo que tenía que hacer. Y él siempre voltea y me dice como, güey, ¿qué pasa? O sea, estoy haciendo lo que me toca, ¿por qué quieres que haga de más? Y yo yéndome para adentro y acomodando esta parte, siento siempre que lo que me ocurre es que para mí el ser un poco workaholic es que entonces todo lo que esté haciendo laboralmente va a ser muchísimo mejor y por lo tanto las personas me van a aceptar mi trabajo, se van a dar cuenta que soy bueno, pero en realidad viene de una herida muy en el fondo que al final de cuentas lo que estoy buscando es aceptación. Lo he sentido cuando salí del closet gay, cuando salí del closet de brujo. Y es un tema recurrente en mi vida esta parte del control. Aunque ya tengo foco en ello y aunque lo sigo trabajando, es un tema que luego se detona. Es bien importante que cuando estás trabajando con tu sombra, seas bien consciente de cuál es para ti y que te des cuenta que de alguna forma los lentes con los que estás viendo la vida es a través de esa herida. Las heridas no están en las otras personas. En ocasiones ni siquiera están ocurriendo en realidad. Siempre están en tu cabeza y en tu percepción. Por eso el trabajo de sombra no es algo bonito, duele. Tienes que voltear a ver lo que te quieres hacer pendejo de no ver y lo que llevas años evitando. A lo mejor tu culpa, tu vergüenza, tu sentido de suficiencia, tu enojo, tus celos. Tienes que entender que cualquier emoción que te desconecte de tu centro está hablando de alguna forma de tu sombra. Incluso también las personas a las que admiras y valoras. Hay ocasiones que esa admiración y esa valorización que le pones a los demás viene también de tu sombra. Por ejemplo, yo siempre estoy admirando a todas las personas que son unos cracks en los negocios, que han podido construir imperios, que tienen como una conexión muy grande con sus comunidades, pero al final de cuentas, y con todo lo que ya te expliqué, viene también de una parte desde mi sombra que entiendo el éxito como un negocio donde las personas te están aceptando. Y también la cosa es que como nos han educado, venimos programados a huir de ese dolor. A lo mejor te han dicho, échale ganas, ya no llores, las emociones no son tan importantes, son de niña. Y lo que tienes que entender es que lo que no sientes no lo puedes sanar. Entender tu herida desde la cabeza no es igual a sanarlo. Luego me encuentro con muchas personas que en estas ganas de querer acomodarse, toman todos los cursos, leen todos los libros y entonces desde una parte muy mental saben qué es lo que está pasando con ellos. Pero luego cuando se lanzan a los madrazos, que es la vida misma, y están a lo mejor con alguna persona que reaccione de alguna manera, entonces pierden su centro y se vuelven a sentir muy mal. Entonces, lo importante no es que la entiendas desde la cabeza, sino que la puedas practicar en tu día a día y que las cosas con el paso del tiempo te dejen de desacomodar tanto. Y con esto no hay ningún atajo, no hay un cuarzo que te va a ayudar, no hay ningún santo al que le puedas rezar, todo viene del trabajo tuyo. Literalmente, por eso estamos encarnados, para trabajar en nuestra parte emocional y para empezar a ser más conscientes. Y la recompensa, si decides atravesar esas heridas y esas sombras, es la persona más libre que vas a lograr a conocer, o sea, tú. Cuando decides rendirte y dejar de pelear con esas emociones que te están desacomodando, como por ejemplo para mí el control, es algo mágico y transformador. La cuarta etapa es el alquimista, o sea, el que transforma el plomo en oro, o sea, el que trabaja y transforma sus emociones desacomodadas en enseñanzas para ti mismo o para las demás personas. La alquimia es agarrar tu peor momento, tu peor emoción y convertirla en un maestro de vida, en sabiduría, en propósito y en algo que en realidad te pueda servir. Por ejemplo, te estoy diciendo que uno de mis cocos más grandes es esta parte de control y entonces luego me encuentro en situaciones que son las 8 de la noche y yo estoy chingando a Gis de, oye, tienes que hacer esto de trabajo, hasta que Gis decide rebelarse y me dice, deja de chingarme, esta no es una hora para trabajar. Entonces ya hemos ido creando como diferentes estrategias que a nosotros nos funcionan, como por ejemplo hablar por mail, entender cuándo son las épocas para ser hermanos y cuándo son las épocas para ser socios y sobre todo armar planes donde yo entiendo hasta dónde puedo llegar y él también sabe qué es lo que le toca hacer. Todo este entendimiento, aunque es una herida que sigo trabajando, me ha servido muchísimo, no nada más en mi vida para entender cómo relacionarme con él, que es mi socio, pero también para poder muy fácil darme cuenta cuando alguien está en una situación que quiere controlar. Normalmente las formas de acompañar a las personas nunca es invadirlos y llegar a decirles qué es lo que tienen que hacer, porque número uno, nunca hay que decirle a nadie qué es lo que tiene que hacer, y la segunda es porque un consejo no solicitado es una agresión. Entonces la forma de acompañar y de volverte un maestro para las otras personas simplemente es escuchar y si te dan el momento de hacer preguntas, como por ejemplo
ejemplo, si yo veo a otra persona que está viviendo en esta misma situación, le podría llegar a preguntar, ¿por qué es tan importante entregar esta tarea en este momento? Otro tema que también ha sido muy recurrente en mi vida es toda la parte de la comunidad gay y todo este rechazo que en su momento sentí porque yo en mi cabeza no quería ser gay, entonces siempre nadé contracorriente para no serlo. Y evidentemente eso no es algo que se elige. Entonces durante un muy buen rato me la pasé muy mal. Ahora siento que toda esta parte ya no me mueve ni poquito. Eso es algo que verdaderamente puedo decir que ya cerré el libro. Y luego me pasa que estoy con personas que lo siguen trabajando, ya sea en ellos mismos o con mamás que tienen un hijo gay que todavía les está costando trabajo aceptarlo, o con gente cercana a alguien que está saliendo del closet gay. Me acuerdo mucho que hubo un momento en mi vida que mis papás dijeron algo como, mi mamá tiene como unas muñequitas que están como muy lindas, que es como parte de un artista que pintó, y me acuerdo que dijo algo como, pues estas muñecas no te van a tocar a ti porque pues tú no vas a tener hijos. Obviamente mi mamá en ese momento pensaba completamente diferente a como piensa en este momento, pero ahí fue como, ¿cómo? O sea, ¿por qué crees que yo no voy a tener hijos? Digo, en ese momento, y ahorita todavía me lo sigo cuestionando si voy a tener o no voy a tener hijos, pero en ese momento fue como, ¿por qué estás pensando en eso? O sea, ¿qué te hace creer que yo no voy a tener o que no quiero tener hijos? Entonces me acuerdo que en ese momento como que abrió muchísimo los ojos de, órale, creo que nunca ni siquiera había pensado que tú podías tener hijos. Entonces empezó una plática de podría adoptar, podríamos alquilar un vientre. En ese momento ni siquiera tenía pareja, pero lo importante es que con su comentario hubo algo que se dio cuenta ella en donde la estaba regando. Eso solamente se puede lograr cuando tienes una maestría y de alguna forma estás acomodado, porque si yo hubiera estado desacomodado, a lo mejor me hubiera emputado muchísimo y en lugar de hacer una pregunta le hubiera empezado a comer por qué está haciendo esa pregunta o qué es lo que en realidad quería decir. Entonces, siempre que tienes una plática desde el corazón, la otra persona recibe la información que le quieres comunicar. Por eso el alquimista te enseña y te acompaña, y no desde el punto de yo sé, sino más bien te voy a compartir mi historia, te voy a compartir lo que yo sentía y como yo pensaba, para que a lo mejor tú te puedas reflejar y entender algo de tu vida. Y algo bien importante, y también lo veo todo el tiempo en nuestros cursos, es que luego las personas batallan mucho en cómo comunicarle alguna idea a otra persona. Y tienes que saber que cuando comunicas algo, la intención no es convencer absolutamente a nadie. Lo importante de comunicar es abrir tu corazón, es mostrar algo que te está costando trabajo, algo que te está molestando, algo que te está haciendo triste, y que la otra persona reciba esa información y la pueda acomodar. Pero si esa persona decide no cambiar o no hacer nada con su vida, tú no puedes hacer nada, y al final de cuentas esa no era la intención. Yo puedo estar peleando todo el tiempo con mi esposo porque deja los zapatos tirados en el medio del pasillo y no me sirve de absolutamente nada estarlo cagoteando todo el tiempo, porque a lo mejor va a subir sus barreras, se va a poner más loco, lo va a seguir haciendo y no va a entender qué es lo que está ocurriendo conmigo. Cuando a lo mejor si yo le explico qué es lo que está pasando conmigo, cómo me estoy sintiendo, probablemente ahí podría empezar a cambiar su realidad. La quinta etapa es la del sabio, y es bien importante que sepas que casi nadie vive aquí de forma permanente. Acuérdate que no importa si ya despertaste, todo el tiempo vas a estar trabajando en una parte emocional tuya. No importa si eres el papa o la persona que más cursos ha tomado, no te las sabes todas y siempre va a haber algo que te vuelve a desacomodar. La diferencia y la importancia es que cada vez con el paso del tiempo las cosas que te desacomodan son menos, o también una vez que te desacomodas regresas más rápido a tu centro. Pero la espiritualidad nunca te va a decir que entonces ya nada negativo te va a pasar. Lo que pasa con esta quinta etapa es que dejas de ser esclavo de tu ego. Ya no necesitas tener la razón ni que te aplaudan. Una crítica no te tumba, pero ojo, porque un elogio tampoco te infla. Esto siempre nos pasa en Brujos sin Caldero, sobre todo con los comentarios de hate, porque luego obviamente hay cosas que sí llegan a molestarnos o que nos podemos empezar a enganchar, y siempre decimos como, piensa como cuando estás viendo Instagram, de que le estás dando los videos y probablemente cuando estás en un video ya no te acuerdas ni cuáles 4 videos viste con anterioridad. Entonces yo siempre siento que las personas que dejan hate en los comentarios ponen su vómito ahí y se van, siguen con su vida y se les olvidó que te escribieron algo. Pero tú del otro lado, que a lo mejor eres el creador como nosotros que estamos subiendo los videos, lees a lo mejor 28,000 comentarios buenos, pero hay uno con el que te enganchas y te deja resonando todo el día dándole vueltas. Entonces yo siempre pienso
pienso como, qué poca madre que si este cuate ya no se acuerda, ya no le parece tan importante el comentario y el vómito que puso en mi post, que yo sí me está acordando de él que ni lo conozco durante todo mi día. Entonces, lo importante es no quedarte las críticas porque lo que para ti es tan importante es solamente porque está moviendo algo de tu sombra, pero la otra persona ya se le olvidó. Entonces, más que mentarle la madre a la otra persona, es que veas qué fue lo que te movió. Una persona cuando está en esta quinta etapa del sabio, eso lo sabes hacer, pero ojo, porque también pasa que tampoco los elogios no te dicen absolutamente nada, porque también son pasajeros y si los quieres agarrar y los quieres amarrar y todo el tiempo los quieres estar recibiendo, entonces también estás teniendo algún tipo de ancla. Es bien importante que no te creas ni lo negativo, pero que tampoco te creas lo positivo, porque todo el tiempo estás cambiando. Eso que en este momento tú consideras como tu estabilidad, a lo mejor la casa en la que vives, el trabajo en el que tienes, la pareja con la que estás, va a cambiar en algún momento. Entonces, sé consciente de eso, porque un sabio es consciente justamente de ese equilibrio. Sabe disfrutar su etapa, pero también sabe que eso ni lo define y que eventualmente va a cambiar. Aquí ojo, porque solamente gastas energía en lo que controlas. ¿Y qué es lo que puedes tener más acceso? Pues a tus pensamientos, a tus emociones, a tus decisiones. Y todo lo demás es algo que hay que soltar. Suena fácil, es muy complicado. Y es por eso que esta quinta etapa, no todas las personas llegan, o si llegan, pues puedes regresar a lo mejor a la etapa 4 o a la etapa 3. Si llegaste a la etapa 3, a la 4 o a la 5, regresarte e irte para atrás no es un fracaso, es la vida misma. A veces retrocedes, te caes, pero lo más importante todo el tiempo es siempre levantarte. Y como te decía antes, esto no es una línea recta, sino una espiral ascendente. Entonces, aunque vuelvas a caerte, a lo mejor pasas por la misma emoción o por la misma situación, pero tu entendimiento es completamente diferente de la situación. El punto en el que te encuentras o las emociones que sientes son distintas porque ya no eres la misma persona. Ahora te voy a dar un test para que sepas en cuál de estas etapas te encuentras, pero acuérdate que al final te voy a decir qué es lo que tienes que hacer después de que despertaste, porque sé que las personas nos perdemos aun cuando ya nos estamos cuestionando qué es lo que estamos haciendo aquí. Este test es muy sencillo, te voy a dar 10 preguntas y con estas preguntas solamente tienes que responder sí o no. Si respondes que sí a una de estas preguntas, entonces es como si hubieras generado un punto. Un sí suma 1, un no suma 0. Al final quiero que sumes todos esos unos, que tengas un número y dependiendo de ese número va a ser la etapa en la que te encuentras. La primera pregunta a la que hay que responder sí o no es: ¿te cuestionas de por qué reaccionas como reaccionas en lugar de solamente reaccionar? La segunda, ¿asumes que tú tienes que ver en la situación que estás viviendo en lugar de solamente culpar a la vida o a la persona que tienes enfrente o a tu jefe? Número 3, ¿reconoces patrones que se repiten en tu familia, en tu pareja, con el dinero o con las situaciones que vives en el día a día? Número 4, cuando algo te duele, ¿te detienes a sentirlo y a ser consciente de ello o simplemente lo dejas pasar? 5, ¿has confrontado heridas del pasado que antes te costaba trabajo ver? 6, ¿te muestras como eres aunque no sea aceptable o aunque a las personas les va a costar trabajo entenderte? 7, ¿has convertido algún dolor en aprendizaje y que le sirva a otra persona? 8, ¿sueltas el resultado y dejas de querer controlarlo todo? 9, ¿dejas pasar los elogios y las críticas? 10, ¿logras estar en paz aunque las cosas de afuera no sucedan como tú querías que sucedieran? Si tienes de 0 a 2 sís, estás en la etapa 1, que es la del sonámbulo. Vives en automático y apenas vas a abrir los ojos y está bien. Si tienes de 3 a 4 sís, estás en el despertar. Ya te estás cuestionando y apenas va a empezar el verdadero trabajo. Si tienes de 5 a 6 sís, estás en la tercera etapa, el trabajador en la sombra. Ya no huyes y aquí es donde más gente se rinde. Si tienes de 7 a 8 sís, estás en la etapa 4, el alquimista. Estás transformando tu dolor en algo que te sirve. Si tienes de 9 a 10, que yo creo que casi nadie lo va a tener, estás en la quinta etapa, que es el sabio. Pero ojo, no te confíes porque se sabe que te vas a caer y te tienes que volver a levantar. Quiero saber en los comentarios en cuál de estas etapas estás y cómo la estás viviendo. Y siempre, y lo veo mucho en los cursos, las personas hay veces que ya despertaron, pero ahora ya no saben qué hacer. Ya se están cuestionando, ya hay una parte emocional que se dan cuenta que tienen que juntar
O incluso ya saben que energéticamente existe un mundo que los 5 sentidos no alcanzan a percibir y no saben para dónde darle. Lo más importante es que sepas que el despertar nunca es la meta. Yo diría que el inicio, es el arranque. Despertar significa que apagaste el piloto automático y que en realidad estás ya por fin pudiendo ver. Pero ahora te toca caminar y ese caminar no todos los días se va a sentir bien. Lo que de verdad te sostiene después de despertar cuando no sabes hacia dónde ir son 3 cosas. La primera es que seas muy disciplinado. Con el despertar lo que ocurre es que te dan un golpe y lo que te mantiene despierto es, aunque no tengas ganas, que no quites el dedo del renglón. Prácticamente que no te sueltes, porque cuando despiertas crees que ya la hiciste, que ya entendiste y entonces dejas de buscar este cuestionamiento y de querer seguir aprendiendo. A lo mejor empezaste a meditar, pero lo sueltas. A lo mejor al principio te llamó mucho la atención los temas espirituales, pero ya no te estás inscribiendo a cursos. A lo mejor te diste cuenta lo bien que te hacía salir a caminar a la naturaleza, pero también ya no lo estás haciendo. Lo más importante con la espiritualidad y con el despertar es que seas disciplinado, porque como ya te dije, no porque hayas despertado, no porque ya hayas trabajado tus sombras, significa que ya no tienes trabajo por hacer. Y a veces esa parte, incluso a las personas que estamos metidos en esto y que nos dedicamos a esto de tiempo completo, se nos puede llegar a olvidar. Es bien importante que seas disciplinado y yo siento que la espiritualidad funciona mucho como pasarte el hilo dental. Todas las personas decimos que lo hacemos y a veces echamos mentiras. O cuando sí lo haces, no lo haces con tanta atención. Entonces, que te guste la espiritualidad no significa nada más que tienes que escuchar un podcast o leer un libro o tomar un curso, sino más bien que puedas empezar a practicar todo lo que has aprendido, sobre todo cuando pierdes tu centro o cuando quieres acribillar a una persona que tienes enfrente de ti. Entonces, mucha disciplina para trabajar tus sombras y siempre para seguirte cuestionando qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que está pasando, qué es donde ya no te sientes cómodo. El segundo pilar que te sostiene después de despertar es no aislarte, o sea, seguir en comunidad. A mí me pasó que cuando empecé a darme cuenta de toda esta parte energética, empecé a chocar mucho con algunos amigos que eran muy cercanos a mí, porque yo sentía que no me entendían y que por más que yo les intentara explicar, estábamos en canales muy diferentes y la verdad es que yo me ponía a mí mismo en un pedestal más alto, como casi que los pendejeaba de decir tú no estás a mi nivel. Otra cosa que también me pasa con este punto es que luego cuando conozco a alguien nuevo, por ejemplo en alguna boda y me preguntan ¿a qué te dedicas? Yo pienso como pues ni te voy a decir porque ni me vas a entender. Y entonces entra este juicio de que las otras personas no tienen la capacidad para entender la vida como yo la entiendo o como tú la entiendes después de tu despertar. Y eso es completamente falso. Hay veces, y me pasó también con amigos, que nunca había cruzado palabras de energía, que cuando les empecé a contar lo que estaba pasando conmigo o empecé a compartir más información de brujos sin calero, me di cuenta que ellos también en su familia han tenido diferentes experiencias, han tenido anécdotas. Me acuerdo uno en específico que sus abuelos eran chinos y entonces tenían mucho el tema del chi, de la energía, y ya sabían hacer 1000 cosas que yo ni siquiera tenía idea que existían. Una persona que había sido mi mejor amigo por muchísimo tiempo, nunca nos habíamos compartido esta parte que para los dos era un tabú. Entonces, en serio, confía que cuando te compartes, sobre todo cuando es de corazón, hay personas que van a abrir las puertas. Sé que hay momentos que necesitamos aislarnos para reponernos, para juntar nuestras piezas y que no queremos convivir con personas, pero lo importante de este aislamiento que te estoy hablando es que no estés cayendo en él porque sientas que la gente no te entiende o que eres mejor. Ese es el verdadero problema. Siempre un despertar va a ser muchísimo más fácil de sostener cuando lo vives en comunidad, cuando te compartes o cuando encuentras el grupo de personas que esté también atravesando algo similar a ti. Entonces, aunque haya muchos que no te entienden, habrá muchísimos que sí te van a entender. Y para que los puedas encontrar, necesitas compartirte. Si te excluyes, nunca vas a poder conectar con otras personas. Y el otro punto adicional es que con el despertar luego todo el tiempo estamos buscando, y esto pasa muchísimo como cuando sentiste tu primer orgasmo o la primera vez que te enamoras. Van a llegar otros orgasmos, van a llegar otros amores, pero este que fue el primero que sentiste probablemente siempre va a ocupar un gran espacio en tu corazón y en tu vida. El despertar ocurre igual. Cuando llega la primera vez que puedes en realidad ver, que te sientes conectado, que sientes que
algo se acomode en ti, luego puede llegar a ocurrir que quieres volver a replicar esa misma sensación. Y como tu primer orgasmo o tu primera relación, eso no va a ocurrir. Vas a seguir teniendo otros despertares, pero nunca como fue el primero. Y eso no tiene absolutamente nada de malo, pero lo que sí es malo es que quieras seguir buscando volver a sentir algo que probablemente ya no va a ocurrir. Así que deja de buscar llegar a un lugar, porque el chiste nunca ha sido llegar, sino más bien seguir caminando y todo lo que implica el proceso de conectar con tu espiritualidad, que yo te lo puedo resumir en siempre seguirte cuestionando. ¿Por qué siento lo que siento? ¿Quién soy? ¿Qué más puede ser que exista que yo no soy consciente de ello? El que despierta y se queda quieto se vuelve a dormir. El que despierta y sigue caminando, a lo mejor se tropieza, algo le duele, se cae, pero ya nunca se apaga. Así que tú, si ya viviste tu despertar, no te apagues. Sigue conectando con tu espiritualidad, sigue conectando con tu energía, pero sobre todo haciéndole caso a donde tu interés te empieza a llevar. Siempre que tienes una cosquillita de no sé si comprarme el libro, no sé si hablarle a esta persona o no sé si meterme a este curso, es que tu ser, que tu energía, que tu alma está buscando una respuesta que te está dirigiendo en ese camino. Empieza a hacerte caso. Si ya despertaste, escucha tu intuición, sigue lo que tu cuerpo, lo que tus emociones y tus sentimientos te están comunicando. Si llegaste hasta acá, tú ya eres parte de esta familia de brujos. Ya sé que te gustan los temas energéticos, espirituales y a lo mejor también de astrología y tarot. Todo eso lo tocamos en este canal, así que acuérdate de suscribirte y de ser siempre la primera persona que se entere cuando lanzamos algo nuevo. Gracias por estar aquí y cuéntamelo todo en los comentarios de tu despertar y de qué fue lo que te salió en el test. Nos vemos el siguiente martes. Adiós.